Ah, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm, con la abogada Lacey Jiménez. Ya saben que cada jueves hacemos un espacio para abogados de familia y hoy queremos hablar justamente porque muchos de ustedes nos los han pedido del tema del divorcio y la custodia cuando las familias están separadas. Por ejemplo, el papá o la mamá está en Cuba y el otro papá o mamá está en los Estados Unidos, los niños están en un lado u otro. Eh, a veces hay temas de divorcio. Por ejemplo, ayer me escribía alguien preguntándome en el live de la tarde con los abogados. Él se había casado con una cubana, al cabo del tiempo se había separado de ella y bueno, le había hecho una reclamación familiar y decía, ya no quiero la reclamación familiar, pero no solo eso, quiero divorciarme. ¿Cómo puedo hacer? Le dije, bueno, no se preocupe que vamos a estar. Se frizó. Sí, pero yo lo escucho, ¿eh? ¿Cómo está? Ya, Ahí ya está bien. ya te volví a escuchar. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos los oyentes también? Muy bien, Gracias una vez más por estar aquí con nosotros para, bueno, siempre aclararle todas estas dudas a las personas. Me estabas diciendo que ahí te estaban escribiendo, o sea, eso te lo escuché, y que te escuché una parte de que sí. él, Él está en Estados Unidos y ella, su novia, su esposa, porque se casó con ella, está en Cuba. Él ok, se separó de su esposa, que está en Cuba, y quiere divorciarse. Y me decía, ¿cómo puedo divorciarme? Bueno, hay que ya. esperar a la doctora Lacey Jiménez, porque yo no tengo idea. De divorciarse se puede divorciar, tiene que divorciarse en el estado donde él viva o en Cuba. Mientras ella vive en Cuba, hay jurisdicción para divorciarlo en Cuba y hay jurisdicción para divorciarlo también aquí en los Estados Unidos donde vive. ¿Cómo es la carrera? El que primero failee. Si ella le failea primero por Cuba se lleva el divorcio porque una de las dos partes todavía vive en Cuba. Si él failea primero el divorcio por aquí, se lleva a cabo aquí el divorcio. Él tiene que servirle en Cuba y ella va a tener 20 días para responder esa demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que también le pasan a muchas personas. Él, bueno, evidentemente está tratando de divorciarse y hacer las gestiones enseguida que se separa de ella, pero hay otras personas que, bueno, tienen una pareja en Cuba, estaban casados, vienen aquí con ideas, llevan 3 años tratando, intentando, no la traen, y al final cada cual busca su destino y se siguen casados por años y después le pierden dónde vive. Vivía con su mamá, mi mamá fue a Cuba a llevarle los papeles, a ver si ella me lo quería firmar por mutuo acuerdo. Ella no vive ya ahí, no sé dónde vive. En esas circunstancias que le pasan muchas a las personas también te puedes divorciar. Divorciamos a través de una publicación en el periódico o algo que es totalmente ficticio, pero es legal. Que esa persona supuestamente cuando lee el periódico tiene 20 días para contestarlo, nadie lee ese periódico, pero es algo que legalmente se puede hacer y te vamos a poder divorciar. Ahora, ¿qué es lo que sí está mal y hacen muchas personas? Hay otros países que divorcian por poder. Eso aquí no es reconocido. Por poder significa, por ejemplo, las dos personas viven aquí, en los Estados Unidos, pero van a su país a divorciarse, que le dan un poder a su mamá, a su tío, a su abogado, y se divorcian en el país donde ellos son, en otro país. Y entonces dicen, bueno, yo estoy divorciada por poder. Eso aquí no es reconocido. Es más, cuando tú te vuelves a casar aquí pensando que tú estabas divorciada en otro país por poder, estás cometiendo esta bigamia. Así que es muy importante que tengas en cuenta que si ustedes, si alguno de los dos ya no vive en Cuba, no vaya a divorciarse en Cuba. Lo mismo, si son nicaragüenses y uno vive en España y el otro vive en los Estados Unidos, ya Nicaragua no tiene que ver nada con ustedes. No se divorcien por poder en Nicaragua. No sé si Nicaragua existe, pero sí sé que en algunos países latinos existe esta posibilidad de poderte separar por poder. No es reconocido en los Estados Unidos y usted tiene que estar seguro que entonces se divorcia aquí si lo hizo así porque está mal, aquí o en España si la otra persona. Es decir, siempre va a tener jurisdicción los dos países donde esas personas en ese momento estén viviendo. Así que tenga mucho cuidado porque sí hay mucha gente que me dice, no, no, yo fui a Cuba y me divorcié en Cuba. ¿Y dónde vive ella? Ella, aquí, por allá por Nueva York, o por aquí, o en Boca Raton. Y cuando te divorciaste también vivía aquí, sí. En los últimos 6 meses de cuando sí, ella vive hace mucho tiempo aquí. Bueno, eso no sirve. No sirve. Pero ¿cómo que no? En Cuba me divorcié. Bueno, en Cuba te habrán divorciado, pero aquí no sirves. Y si estás casado de nuevo o te quieres casar, eso es anulado completamente, no tiene ninguna validez. Eso es muy importante que las personas que, bueno, que nos estén oyendo, que tengan esta situación, estén atentos de esto y que lo sepan, o aquellos que no saben, pero quieren informarse y evitar estos errores, pues bueno, ya saben que es la manera de evitar
tener una bigamia en este país. Pepito Albelo. Bueno, Dianis, leí tu comentario, mi vida, pero es un tema de inmigración y la abogada es abogada de familia. Los abogados de inmigración vienen a las 5 de la tarde, así que estate a las 5 lista ahí para hacer tu pregunta. Vamos con Pepito. Dice, si uno nunca se casó dentro de Estados Unidos, ¿por qué va a ser válido ese matrimonio que en Estados Unidos no existe? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en estas personas que o se fueron a casar a Cuba o sencillamente vinieron de Cuba casados. Sí. No importa donde tú te cases. Por ejemplo, nosotros vivimos, yo, por ejemplo, vivo en Miami. Pero yo me casé en Miami, pero hay mucha gente que vive en Miami y se van a casar a Las Vegas. Y la gente dice, pero ¿por qué no te puedes divorciar en Las Vegas? Tú no te divorcias donde tú te casas, tú te divorcias donde tú vives. La ley es así, la ley es donde está la jurisdicción, sobre ti en ese momento. Cuando tú te casas, tú puedes casar, a lo mejor, como en este caso, te casaste en Cuba, pero no estás en Cuba. Y estás aquí, tú estás casado en cualquier país, legalmente te casaste. Ahora, que aquí lo reconocen, sí, se domestica y tiene el mismo valor que tienen en el otro país. Si le quieres hacer cambio, hay que domesticar esa sentencia, es decir, tú no puedes volverte a casar sin un divorcio. En cualquier país que tú estés, no importa de matrimonio donde haya sido. Existe es decir, no está registrado en los Estados Unidos porque te casaste en otro país, pero cuando tú vengas a decir y te tratas de casar de nuevo sin decir que tenías que haberte divorciado, la otra persona puede venir a domesticar ese judgment y decir está cometiendo un fraude porque en la planilla preguntaron si él estaba casado en algún lugar y él dijo que no. Y si completamente estás casado legalmente, Estados Unidos reconoce cualquier matrimonio en cualquier país, en cualquier estado y tiene jurisdicción para divorciarte en el estado que tú vivas en los últimos 6 meses. Tengo a Belkis Gutiérrez, dice, mi hija se casó en Cuba y él vive en Cuba. ¿Él se puede separar y es válido ese matrimonio? Su hija se casó en Cuba y él vive en Cuba, su divorcio tuviera que ser en Cuba. Y el matrimonio, sí, abajo no sé las leyes de Cuba, porque no soy abogada de Cuba, pero abajo las leyes de los Estados Unidos, hasta que no se divorcie, es completamente válido. No importa la separación aquí, bajo la ley de la Florida, el caso de ella lo cogería para decirle cómo funciona si fuera aquí. Si la hija se casa aquí y se separan y siguen viviendo los dos aquí, la ley que cuando se vayan a divorciar es, sí, ustedes tuvieron 5, 6 meses, 7 meses, 8 años separados, pero desde que tú te casas a que tú le pides a la corte tu divorcio, es totalmente válido decir que tú estuviste casada por 20 años, aunque hubieran durado un solo año viviendo juntos. Si después se separaron después de 19 años, y conozco mucha gente que viene después de años de separado, pero la corte va a decir, ok, el cut-off date para hacer divisiones, para hacer todo, para la litigación es el día que te casas hasta el día que tú fileas por separación. Por separación no, por divorcio. Que la corte quiera tomar descripción todos esos años que ustedes estuvieron separados para la separación de bienes es otra cosa. Pero sí entra en litigación todos esos años de matrimonio. Sí, a las 5 vamos a estar con los abogados de inmigración. Otra pregunta, abogada, que me aparece muchísimo y que me envían mucha gente desde Cuba. Por ejemplo, tengo el caso de un papá que está aquí en los Estados Unidos y la madre con los niños vienen desde Cuba a través de la frontera. Cuando crucen, ellos están separados, están divorciados. Cuando cruce la frontera, la madre con los niños es que se le puede poner el child support al papá, ¿verdad? No funciona el child support en Cuba o en otro país. Sí, automáticamente cuando ya el niño pisa los Estados Unidos tiene jurisdicción para exigir que ese niño necesita manutención de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente viene y la mamá, por ejemplo, viene y me dice, bueno, pero él en Cuba no me pagó nada. Yo quiero retroactivos de que él no le paga al niño. No, primero la ley de aquí nada más te deja el retroactivo 2 años. Y en ese caso, si yo tengo un cliente que viene y me dice, yo entré hace un mes y quiero ponerle retroactivos los 2 años que la ley aquí de los estados, estado de la Florida me deja ir, yo tengo que decirle, no, la ley de la Florida me deja ir 2 años para atrás, pero si hubieras estado aquí. Como tú entraste y el niño tocó, el niño es el que pone la jurisdicción. Como el niño te entró hace un mes nada más, yo te puedo pedir retroactivos de que el niño entre y pisa a los Estados Unidos. Antes lo que pasó en Cuba era una petición que se tenía que haber fileado en Cuba. Y si existe una petición para manutención de ese niño en Cuba, entonces primero lo que tenemos que empezar por hacer es domesticar esa sentencia de child support, porque hay una corte en un país que determinó cuál es el child support de ese niño. Por supuesto, ese child support que a lo mejor en Cuba eran 20 pesos cubanos, 40, aquí no resuelve nada, pero hay que filearla para nosotros entonces poder pedirle a la corte de aquí que modifique esa orden existente.
Excelente. Bueno, Jorge pregunta cuánto cuesta un servicio de abogado para hacer la solicitud de divorcio. Yo te invito, Jorge, a que llames a este número que está en pantalla, 305-261-7000, y ahí te informes con los abogados. Y también Jacqueline, que está preguntando lo mismo. Si yo estoy casada aquí en Cuba, ¿me puedo divorciar con el parol puesto de que estoy casada? Sí, te puedes divorciar con el parol, eso no tiene ningún problema. Sí. Buenos días, una persona que vive en Estados Unidos se puede divorciar desde allá, desde Estados Unidos, con su pareja que está aquí en Cuba. Era el caso que estábamos justamente poniendo al inicio. Parece que Yuneisi llegó tarde. Yuneisi, sí, Sí, sí te puedes divorciar. sí, Ah, bueno. exactamente. Ella dice, ella está aquí en los Estados Unidos, él está en Cuba, so es quien filea primero. O él te filea primero en Cuba o tú pones tu divorcio primero por aquí, por los Estados Unidos. Quien ponga el divorcio primero es la cuenta que lo va a llevar. Porque tanto Cuba como Estados Unidos, los dos tienen jurisdicción sobre usted porque una de las dos partes viven en cada país. Judith Pardo, y un divorcio entre un residente americano y una cubana con un contrato con un abogado cubano para que los represente. ¿Es válido? Es decir, los divorcios son válidos. Si ya ustedes, es decir, si tú eres residente americano, tú vives aquí y ella es cubana, con un abogado cubano, para, ok, Sí, ella sí, está si tú en quieres Cuba, buscarte un ella abogado está en cubano que te Cuba. divorcie, exacto, si tú quieres buscar un abogado cubano que te divorcie en Cuba, si ella es cubana, pero vive en Cuba, sí. Si ella es cubana Sí. y vive aquí, no. So, esa sería la respuesta. ¿Dónde vive la cubana? Si la cubana vive en los Estados No, Unidos, ella no, vive, ella no, ella vive en Cuba y el una esposo es cubana el con que vive aquí contrato, en Estados sí. Unidos. Y Sí. adicional un divorcio con un residente americano, me imagino que el americano sea él, y una cubana con un contrato de un abogado cubano que la represente. Me Ujú. dice que ella es cubana, pero no me dice que la cubana vive en Cuba. Me imagino que sí, pero si ella vive en Cuba, la respuesta es sí, te puedes divorciar con un abogado cubano donde viva ahí en Cuba. Excelente. Con el tema del alimony, para los que no saben del alimony, esto es súper interesante. El alimony es una cantidad de dinero que tiene que pagar el esposo o la esposa si la otra persona, si el juez lo determina, si la otra persona no trabajaba, etcétera, etcétera. eh, y que es bastante usual. El otro día me encontré con una persona que le había puesto el alimony a su esposo después de que el esposo lo trajo de Cuba. Y justamente lo que le quería preguntar es acerca de esto. Usted se casa en Cuba, por ejemplo, o en cualquier otro país, en Venezuela, en Nicaragua, en el que sea, y su esposa, su esposo en ese país no trabajaba y luego llega aquí a Estados Unidos y se divorcian aquí en Estados Unidos. ¿El alimony contempla ese tiempo que vivía en Cuba, que era mantenido? Sí, completamente. La limón y contempla desde el día que te casas hasta el día que faileas el divorcio. Si es menos de 3 años que llevaste casadas, no calificas. Pero la pregunta para hacer alimony son varios factores y lo más importante es si ella tiene necesidad, él tiene la habilidad de pagarle esa manutención. Es decir, si sus necesidades son 1.200 de renta, el teléfono, la comida y la habilidad de él le da lo que él gana, da para solo discúlpame, no solo para cubrir sus gastos, pero también para cubrir sus necesidades. Y el estándar de vida mientras ellos estuvieron casados fue que él la mantenía a ella y él le pagaba todas esas cosas a ella. La corte no la va a dejar en la calle. Ahora, no va a ser por vida. Antes existía lo que era el alimony permanente, ya eso no existe. Depende de la circunstancia, de la edad que ella tenga. Es decir, no es lo mismo una persona que se está divorciando con 30 años que una señora de 65 años jubilada o retirada, o una persona que se está divorciando que tiene 30 años pero está deshabilitada o mentalmente no puede trabajar. Esos casos, por supuesto, califican mucho más alimony para un tiempo más extendido. Si tiene una carrera, porque a veces tú no trabajas, pero tienes la carrera, pero no trabajas porque tu esposo te mantiene. Es más fácil que el juez te dé nada más un tiempo mucho más corto porque tienes la habilidad de rehabilitarte y de ser independiente económicamente. Son muchos factores, pero sí, no porque ella vivía en Cuba deja de calificar para el alimony. Realmente es No, los años que llevan casados y si él la mantenía y le proveía un estándar de vida durante y muchas veces yo tengo clientes que me dice no, yo le di todo lo que tenía que darle. Y yo, no, eso no me lo hables en corte porque ahí estás embarcado. Si yo en Cuba le construí una casa, yo en Cuba le mandaba paquetes todos los meses, yo lo bueno, espérate porque ahí entonces a lo mejor te toca. Vamos a ir suave porque entonces vamos a entrar a lo mejor en una negociación con ella a ver si podemos entrar porque si vas a frente del juez te va a tocar a Limoni, porque tú tenías la habilidad de mantenerla. Tú me estás diciendo que mandaba todos los meses aquí, que le pagabas aquí, que le pagabas allá. Ahí vamos a entrar a lo mejor en una negociación, porque si vas a frente a juez, probablemente las cosas no pinten muy bien para ti. A bueno, veces la gente piensa que lo que están hablando me va a ayudar y realmente no, lo que tú me estás diciendo te está eh, hundiendo.
completamente. Este caso que le cuento, a mí me sorprendió muchísimo. Se habían casado, él es americano, su pareja cubano, se habían casado. El americano lo trae a los Estados Unidos y cuando lo trae a los Estados Unidos, después de sacar a su familia, etcétera, él le pone el divorcio y le pone la limoni y ganó la limoni. Es decir, justamente por haber vivido en Cuba durante todo ese tiempo mantenido, etcétera, y que aquí no, dice, no, estoy recién llegado, no puedo trabajar y ahí No le tengo ganó la papeles limón. todavía, exacto. Tú me firmaste el affidavit por 5 años, porque el affidavit es muy importante, ya que mucha gente te entran para hacerte esta pregunta de inmigración. Cuando tú traes a alguien de otro país, tú fileas ese affidavit. Y ese affidavit es un contrato. Ujú. Como mismo, cuando tú te divorcias, tú firmas un contrato de que tú me vas a mantener por tantos años. Ese affidavit también es un contrato, que también lo podemos usar en favor de la persona que está pidiendo la manutención de esposa o esposo. Jorge Franco, si yo soy aún inmigrante, ¿puedo solicitar mi divorcio desde aquí a mi esposo en Cuba? Es decir, él todavía no tiene residencia permanente. No importa, sí, lo puedes solicitar. No importa. ¿Qué Lo documento? importante es que lleves 6 meses consecutivos en este país. Si no tienes una licencia a conducir que pruebe que tú llevas 6 meses aquí, pues se hacen 2 affidavits de los vecinos, de la gente que tú conozcas, que pueda decir que desde esa fecha tú vives aquí en los Estados Unidos. ¿Qué documento debe presentar un cubano que está casado, que está en Estados Unidos y su expareja está en Cuba para este divorcio? ¿Qué documentos necesita? Documento ninguno. Es decir, ella va a firmar una petición que es bajo declaración jurada, donde ella dice la fecha que se casó y desde la fecha que están separados. Pero lo que mucha gente me dice, bueno, pero te tengo que traer el certificado de matrimonio. No, realmente no. Ahora, si tú pones una fecha falsa, por supuesto, la otra persona, cuando tú lo sirves, tiene su derecho de responder y puede denegar que esa fue la fecha de matrimonio. Entonces ahí es que tuviéramos que presentar un certificado de matrimonio para ver quién es el que está diciendo la verdad o no, cuál fue realmente la fecha de matrimonio. Pero de lo contrario, se filea, ustedes se casaron en la petición que ella misma firma, se pone la fecha de casamiento. Normalmente, casi siempre la fecha de casamiento la gente la pone bien y la otra persona lo acepta. Ok, Si lo deniega y tengo, la otra persona sabe que está mintiendo, sabe que nosotros vamos a entrar como el certificado de matrimonio y se prueba. Pero para iniciar el proceso nunca vamos a pedir ninguna documentación. Alberto Contreras me está preguntando sobre los poderes estos de los niños, para traer a los niños. Yo te pido que estés a las 5 con los abogados de inmigración para eso, pero no obstante, lo que yo sé hasta el momento es que la abogada que está haciendo esto es Joana, es una abogada joven cubana que es abogada en Cuba y abogada aquí, y es la que está haciendo este tema de los niños del parol. Yo estoy en Estados Unidos, entré con I-220A, estoy embarazada, pero no estamos casados y estamos peleando. Si en algún momento no me quiere dar una manutención, ¿qué puedo hacer? Yo estoy en los Estados Unidos, entré con la 220, estoy embarazada, pero no estamos casados y estamos peleando si en algún momento no me quiere dar una manutención. Ok, no importa que no estén casados, mientras estés aquí en los Estados Unidos, tú puedes hacer una petición para child support. Él puede negar que él es el papá del niño, ahí se manda un DNA si lo hace, y si lo acepta, bueno, pues el proceso va a ser mucho más rápido. Pero que estés con una I-220A no hace ninguna diferencia. Mientras estés en los Estados Unidos y el niño nazca aquí, ese niño necesita una manutención, no importa el estatus legal de ustedes. Excelente. Tengo a Yamilet por aquí. ¿Qué debo hacer si tengo a mi hermano solo en Estados Unidos con insuficiencia renal y se hace hemodiálisis? ¿Necesitas una visa humanitaria, Yamilet? Eso es un proceso, lo hemos hablado. Hay videos aquí en mi canal de YouTube de ese tema. Búscalo, visa humanitaria y cómo conseguir una visa humanitaria. Pronto vamos a estar hablando más de esto con los abogados de inmigración. Él es residente americano, esta es la muchacha de ahorita. Él es Sí, sí, residente sí. americano, ella es cubana. Él puede contratar los servicios de un abogado cubano que los represente. Esta es la aclaración de mi pregunta. Si ella vive en Cuba, sí, pueden buscar un abogado cubano. Mientras uno de las dos partes, él evidentemente no vive aquí, pero si ella vive en Cuba, vive en Cuba en los últimos bueno, aquí es los últimos 6 meses, en Cuba no sé por cuánto tiempo tuviera que ser ella residente, pero si ella vive en Cuba, Cuba tiene jurisdicción probablemente para poderla divorciar. Y su divorcio va a ser válido completamente aquí en los Estados Unidos. Elizabeth García, buenas tardes. Yo soy cubana. En estos momentos vivo en Cuba con mi hijo y el padre vive en Estados Unidos y estoy en trámites de divorcio aquí en Cuba, pero él me pide que le dé un poder a mi mamá para que un poder a mi mamá para el niño. ¿Me pueden explicar cómo y para qué sería ese poder el que él me pide si yo no he abandonado a mi hijo?
No tengo ni la más remota idea. Realmente habría que leer el poder, si es un poder para que tú le estás dando permiso a la mamá de él para que traiga el niño para este país o para que realmente tuviéramos que leer ese poder. Sí. Pero si el niño lo estás mandando para acá, a lo mejor te están pidiendo un poder para que ella pueda viajar con el niño o algo, pero es imposible que te pueda explicar para qué es el poder sin poderlo leer. Pero si tú no estás interesada tú no tienes por qué firmarlo. Pero realmente tú vives en Cuba, tú tienes que buscarte un abogado cubano que te oriente, porque las leyes que te van a ti ahora mismo a aparentar para el cuidado de tu hijo es la ley de Cuba. Hasta que ese niño no toque los Estados Unidos, la ley de Estados Unidos no cuenta. Ahora, cualquier cosa que tú firmes en Cuba dándole un poder de custodia a tu hijo temporalmente, si el niño llega aquí, va a ser válido. Ok, tengo por aquí a Elier que pregunta qué tiempo dura el trámite de divorcio, doctora. Eso es la pregunta, ¿cuáles fueron los números de la loto? Es imposible, es decir, cuando ustedes failean, ustedes tienen que servir a la otra persona, cuando tú mandas los documentos a servir, es el sheriff o un process server, ya se nos va de nuestras manos, depende de cuánto tiempo se demoren ellos en servir, pueden demorarse, al otro día que lo mande lo pueden servir o se pueden demorar 2 semanas o 3 semanas, y ahí no te puedo decir un tiempo. Cuando ella responda, tiene los 20 días, ¿verdad? Después que la sirvieron tiene 20 días por ley, pero por ley también puede pedir una extensión. La extensión cuando la pide, el juez se puede demorar en leer la moción para extensión 1 semana, 2 semanas. Cuando la lean o cuando le den la orden, el juez le puede dar 10 días o 20 días para responder, eso extiende más el caso. Después 45 días para intercambiar documentos obligatorios. Los documentos si no se entregan hay que poner una moción. La moción hay que pedirle un día al juez para ir a frente del juez para que el juez nos dé la orden. Cuando tú llamas al juez, todos los jueces tienen disponibilidad diferente. Tú puedes llamar hay varios jueces en la Corte de Familia. Tú puedes llamar a uno y decirte para el mismo tipo de moción, te doy una fecha para el mes que viene y el otro no tiene fecha hasta 3 meses. El tiempo es imposible. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando doy un tiempo, los clientes, tú me dijiste, es imposible. Todo el mundo le dice lo mismo, es imposible darte un tiempo. Yo hago mi ajuste cubano en diciembre, tengo parol 212 de 5. ¿Cuándo puedo reclamar a mi esposo? Yo no soy abogado de inmigración, pero supongo que cuando tengas tu residencia permanente. Ok, mi hija se fue embarazada y la niña cumple el año, ya él no puede salir de Cuba por 5 años. Si él llegara allá, le pueden quitar la niña porque él quiera, se le puede quitar la niña a tu hija, es lo que es la pregunta. Cuando ella pone que su hija se fue embarazada y la niña cumple el año, la hija se fue embarazada ¿para dónde? Para los Estados Unidos, me Para aquí, imagino. sí, ella está Ajá. escribiendo desde Cuba. Su hija está aquí, Eh, acaba de parir hace un año, o parió hace un año, y el papá está en Cuba. Tiene una prohibición de salida por 5 años. Cuando el papá si él salga, llegara, viene a Estados Unidos, puede le pudiera quitar reclamarle la la niña. niña. Ok. Quitarla completamente tuviera que tener el papá alegatos de que la mamá, que su hija, ha sido abusadora con la niña o niglero, es decir, que ha habido abandonment, que la abandonó o que ha hecho negligencia contra la niña, por ejemplo, tiene marcas de morado porque le dan golpe o negligente porque no le da comida, porque no la lleva al médico, no tiene sus vacunas, es decir, no doy un cuidado de estándar a esa niña. Es la única manera que le puedan quitar a la niña. Ahora, que pueda pedir derechos como padre y tiempo compartido con esa niña, sí. Y lo mismo, la misma manera que él le puede quitar la niña a ella también le puede quitar la niña a él, si ella puede probar factores de riesgo a esa niña, pero de negligencia, de abandonment, o algún abuso sexual, pero si no hay nada grande, los dos, aquí en los Estados Unidos y en la Florida, que es donde yo ejerzo, la ley es bien igualitaria, los dos padres tienen los mismos derechos. La niña tiene derecho a tener la mamá y a tener el papá. No se la va a quitar completamente, pero sí va a tener tiempo con su hija. La corte le va a dar tiempo con su hija. ¿Es posible un divorcio en Chicago, Illinois, aun cuando uno de los dos se niega a firmar los papeles de divorcio? Para hacer el divorcio en Chicago, Illinois, una de las dos partes tiene que vivir en Chicago, Illinois. Y sí, por ejemplo, aquí yo voy a hablar en donde yo estoy licenciada a practicar leyes, que es en la ley de la Florida. En la ley de la Florida, si una de las dos partes no te quiere firmar los papeles, tú los sirves, él tiene 20 días, si a los 20 días no contesta, pues entonces le haces un default, que es prácticamente decirle a la corte, como él no contestó, toma su silencio como que está de acuerdo con todo y la corte entonces te da a ti todo lo que tú pediste. Normalmente la gente contestan porque si no contestan le dan todo lo que la otra parte pide. Pero no es obligatorio que firmen un divorcio por mutuo acuerdo y cuando no hay un mutuo acuerdo se hace así, se puede hacer por revertir. Ok, tengo Malinali.
Tu pregunta es de inmigración, entonces déjala para las 5 porque la abogada es abogada de familia. Acuérdate que aquí tú sabes, cada uno tiene su especialización y es importante, eso es bien, bien clave. Es como yo nunca me vas a ver narrando fútbol ni pelota porque no tengo ni la más remota idea. Ok, Rosemary, buenas tardes. Me gustaría saber si un hombre está hace varios años en Estados Unidos y era casado legalmente en Cuba, pero antes de irse se separaron, pero no legalmente. Y ahora llega su esposa, puede tomar alguna medida en su contra, como pedir alguna manutención. Ellos no tienen hijos en común, pero él está casado con ella todavía Sí. legalmente. Sí, si está casado legalmente, sí. Lo único que a lo mejor puede ser una sorpresa que él esté divorciado ya, si él no sabía dónde ella estaba y se divorció de ella a través de una publicación y a lo mejor ella piensa que está casada y cuando llega aquí se entera que no está ni casada porque ya se divorció. Pero si él no hizo esa gestión y él no se ha divorciado aún de ella, legalmente están casados y legalmente pueden litigar por una manutención. Que Excelente. puede haber defensas para no pagar una manutención, puede haberla, porque si hace muchos años no se sabe uno del otro, probablemente no la ha mantenido en todos estos años. Pero de que puede haber una litigación para pedir manutención, sí, ella puede demostrar que de tantos años me mantuvo tanto y quiero esa misma cantidad de años que me mantuvo. Bueno, Belkis muy agradecida, me alegra Belkis. Un placer. Y Yamilet pregunta por los I-220A cuándo pueden reclamar a sus padres. Bueno, como todo el mundo en este país, solamente vas a poder reclamar a tus padres cuando seas ciudadano americano. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctora. Hoy nos extendimos un poco más y pudimos responder a muchísimas preguntas que hay. Yo sé que esto es un tema que genera mucho cuestionamiento, así que infinitamente agradecido. Si se quedan con dudas, pueden llamar ahí al número de Gallardo Law Firm 305-261-7000. Ahí la abogada Lacey Jiménez va a estar para todos ustedes respondiendo sus preguntas. Abogada, gracias mil. No, un placer. Bye, bye. Gracias a todos. Bye. Bye. Chao. Chao, chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, habla de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Deja